Ayer, no sé si usted estuvo atento a las redes sociales, después del partido con la indignación, nos indignamos más todavía con lo que vino a continuación. Informe especial en esta temporada tan impactante que han tenido, trajo esto, una exclusiva. Alberto Chang desde la cárcel dijo: no soy estafador. Es parte de las declaraciones que se mandó. Una entrevista, como decimos, que dejó rabia, molestia, una cantidad de cuestiones que se han dicho. Pero mira, les propongo lo siguiente. ¿Vamos a ver el resumen de inmediato? ¿Sí? Pero saludemos primero a nuestras Perfecto. invitadas, por supuesto a Paz Montenegro, que realiza este reportaje en exclusiva, entrevista a Bienvenida, Paz. Alberto Chang, y también, por supuesto, a Claudia Enríquez, hija Claudia. de estafado por Alberto Chang. Y ahí quiero partir, ¿Qué tal? Paz, primero contigo y después ir con Claudia, porque, Claudia, incluso tu papá falleció sin que se hiciera justicia, que me imagino que debe ser muy dura esa parte. Doloroso, muy doloroso, rabia, pena, un montón de cosas mezcladas. Además que mi papá al final falleció por que se le desató una depresión y de ahí le vino un Vinculado con Alzheimer. esto. Claro, por esto, porque si tú ves la imagen de la vez que lo entrevistaron cuando recién pasó esto, a 5 años después mi papá era otra persona. ¿Qué te pasó a ti, Claudia, anoche al ver, escucharlo nuevamente? O sea, impactarte con lo que él dice, diciendo que no es un estafador y que poco menos que la plata la tiene guardada, esperando que lo liberen para devolverle el dinero a todas las personas. Mira, a mí la verdad, a nosotros como familia ya nos da lo mismo la plata. De un principio siempre supimos que la plata no la íbamos a ver. Pero da mucha pena, a mí me provoca angustia, pena, cuando veo a mi papá ahí bien, como era, ¿sabes? Como era, como fue siempre. Y después verlo, o sea, como se fue deteriorando en 5 años fue... No sé, es que son dos personas súper distintas. Eso es lo que me da pena, que le quitó la vida, le quitó lo aprovechar, disfrutar. Ya mi papá ya no estaba trabajando, entonces era disfrutar, viajar, no sé. Sus años dorados, como Claro, decimos, ¿cierto? eso. Claro, es mucho más que plata, Sí, es lo que te es- arranca de la vida, lo que tú Sí. dices, y cómo te afecta y cómo lo deterioró una cosa como esta, que claro que uno puede decir, no, la plata va y viene, es que esto fue mucho más, Es más que allá plata, de y la es plata. bueno graficarlo en el caso como de tu historia junto a tu papá. Sí, eso es lo que yo digo, va más allá de la plata. Esta cuestión nos quitó a mi papá, po. Se murió mi papá por culpa de este tipo al final. Entonces, y fue porque ya después le dio el Alzheimer y después le dio COVID. Si al final fue todo, y en 5 meses mi papá no lo vimos más, y eso es lo más fuerte. Sí, rápido. Por este motivo del COVID, no, ni siquiera lo pudimos ver hospitalizado, nada. O sea, te lo entregan en una bolsa y sería. Yo creo, Claudia, y ahí Paz también, tú nos puedes ayudar en esto porque tuviste contacto con algunas de las víctimas, ¿no? Escuchaste sus testimonios, cada caso es un universo desgarrador. Yo, que no tengo nada que ver dentro del mundo de las víctimas, de solo escuchar las declaraciones, las que vimos en anticipo ayer y las que se dieron anoche, me dio una rabia, sentí una injusticia, una prepotencia por parte de sus dichos que te deja mal. Me imagino que tú tuviste la oportunidad de ver los mismos sentimientos en aquellos que entrevistaste. Claro, son en total más de 1.000 víctimas por un daño que alcanza los 100 millones de dólares. Y en la cabeza de muchas personas se plantea de que, bueno, era gente con muchísimos recursos y que les pasó por avaricia, ¿no? Y queda incluso reflejado en uno de los audios. Pero conversando con parte de las víctimas, tú te das cuenta de que son ahorros, son platas Claro. que juntaron durante toda su vida con trabajo duro y que finalmente se ven, desaparecen de un minuto para otro por una inversión que, claro, era atractiva, ofrecía muchísimo más rédito que si uno hubiese puesto su plata en el banco, ¿no? Pero había un acto de fe, también había un acto de confianza por todo lo que Alberto Chang demostraba y cómo te convencía y cómo era su discurso. Entonces,
conversando con Claudia, incluso antes de la entrevista me decía, no, si mi papá iba a la oficina, se tomaba de repente incluso un whisky con Alberto Chang, lo conocía. Ustedes Sí. en algún minuto le advirtieron de que no invirtiera Que no más invirtiera, dinero. porque él quería vender los departamentos. Mis papás tienen 3 departamentos y él quería venderlos porque este tipo le estaba diciendo, vende los departamentos, mete la plata. Mi papá empezó con muy poco metiendo y este tipo lo convenció, además como decía papá, sí, mi papá iba a la oficina porque siempre fue como re hincha pelota. Entonces iba a la oficina, yo creo que esperaba ir y decía, no, espere ya, y hasta que lo atendía él. Es que sabes que, Claudia, y aquí en el informe especial de Paz Montenegro queda bastante en evidencia anoche cuando uno lo ve, y eso fue súper bueno cómo lo lograste reflejar, Paz. Esta personalidad envolvente, cómo los lograba seducir, cómo los cautivaba, y era parte de lo que hizo que pudiera defraudar a 1000 personas en la estafa piramidal más grande de nuestro país. Pasemos a revisar el compacto y luego lo conversamos. Nos preparamos para vernos las caras con Alberto Chang. Una carta y 13 llamadas telefónicas desde la cárcel de Corradino anteceden este encuentro. En total, 98 minutos de conversación previa para una entrevista inusual y compleja. Nos advierte que hay temas de los que no debe hablar. El proceso judicial en Malta es uno de ellos. No puedo referirnos en este momento y creo que lamentablemente se nos acaba el tiempo. El espacio que tenemos es de 10 minutos por sesión, el tiempo asignado que el penal permite para que los internos se comuniquen con el exterior. Así, hay respuestas que se interrumpen y preguntas que quedan en el aire. No soy estafador y yo creo que lo importante aquí son los hechos. El Grupo Arcano existió por 15 años, desde el 2001 hasta el 2016. Durante estos 15 años, nosotros creamos empresas reales como en Chile, oficinas en Estados Unidos, inversiones reales y documentadas con Snapchat, Uber, inversiones con la Universidad de Cambridge en Inglaterra, con la Universidad de New South Wales en Sydney. O sea, yo nunca dejé de pagar ni siquiera una tarjeta de crédito. Siempre tuvimos buenas relaciones con los inversionistas, se les pagó a todos. Hasta el 2016, muchos de ellos, o sea, literalmente miles, recibieron sus inversiones puntualmente todos los días, todos los meses, sin ninguna falta. Alega inocencia, pero 20.000 fojas de investigación en Chile lo ponen en entredicho. Las Condes 11.380, en 2 pisos de este edificio en San Damián, funciona hasta el 2016 el centro de operaciones del Grupo Arcano y la sociedad a cargo de captar clientes y fondos, Onyx Capital. Todo era muy pomposo, todo lujo, había que estar de punta en blanco. Alberto era un dandy, así literal, recién salió de la foto de la película. Sabía de todo, hablaba perfecto. Todo funcionaba así como relojito. Son las 3 de la madrugada en Chile, 9 de la mañana en Malta. Desde un cubículo de la cárcel de Corradino, Alberto Chang se conecta con Informe Especial. Hola, Alberto. Creo que tenemos el tiempo justo. Sí, partamos de inmediato. Le preguntamos por las personas que confiaron en él y que lo pierden todo. Mira, la gente que invirtió con nosotros debe ser inversionista calificado, por lo cual firman un documento antes de invertir. Si la persona que invirtió no tiene apetito de riesgo, no es un inversionista calificado y por tanto nunca debió haber invertido con nosotros. Esta siempre fue una inversión de riesgo. Es su particular visión de los hechos. Los responsables siempre son los otros, la prensa, el Ministerio Público, las circunstancias. Desde que nosotros hayamos estado en el negocio, jamás nada de pasar que todo el mundo hubiera cobrado su dinero y nadie hubiera invertido. En menos de 30 días yo ya tenía declarada mi quiebra personal y de las empresas, de todas mis empresas en todo el mundo. Es decir, ni siquiera se me concedió 30 días para repactar o poder acceder a más fondos, como inclusive un banco te concedería si que tú te atrasas en un pago. Aquí en 30 días yo ya estaba liquidado en persona. Al suspenderse en la cuenta del extranjero para revisión, yo me quedé sin capacidad financiera para regresar a Chile. Y ahí se produjo el default. Pero no porque no hubiera dinero. Una deuda forzosa no es una estafa dolosa. Lo voy a repetir. Una deuda forzosa no es una estafa dolosa. Yo fui pasado de una deuda. Yo no estafé a nadie.
El fiscal Felipe Sepúlveda, quien toma la posta el 2018, asegura que una extensa investigación confirma lo contrario. Creemos que esto fue sin duda, ¿cierto?, una estafa dolosa. Creemos que provocó un perjuicio del orden de los $100 millones a todas las víctimas en su conjunto. Porque uno puede pensar, perfecto, no es estafa si es que hago la inversión y me va mal. Este no fue el caso. Una parte solamente de ellos efectivamente se invertía en algún tipo de empresas, pero una parte muy importante estaba dedicado para acrecentar el patrimonio personal de Alberto Chang. Una de las pruebas claves en su contra es el computador que la Fiscalía incauta al gerente de operaciones de Arcano, Rodrigo Quintanilla. Compañero de universidad, amigo y hombre de confianza del Grinchi, fallece meses antes que explote el caso. ¿Quiénes van a estar en el directorio? Los directorios de Onyx. Sí, mi madre y yo, los sospechosos de ciego. Ay, cámara, no. Los vídeos son una prueba de sonido, ¿no es cierto? Todo, aquí todo nuclear, todo. Va a haber uno que tiene una bomba nuclear afuera y no nos va a pasar. Los sospechosos de siempre. Escuchaste, ¿no? Sospechosos de siempre. Porque aquí nos encontramos con que en esas magníficas oficinas, tremendas, con cuadros maravillosos, con una vista espectacular, resulta que se grababa todo, alguien grababa todo. En los audios participa también el contador Manuel Pastrián, que ya el 2013 manifiesta su preocupación a Quintanilla por Onyx Capital, el brazo financiero de Arcano. Capital no genera ganancia. Es una chancada, mete gente por aquí, gasta la plata mucha en él, pierde mucha plata, las pérdidas las compensan los bancos. ¿Cachai? En este momento no pidió ningún crédito, que yo sepa, porque está metiendo más gente. Que yo sepa, porque exacto, porque ha entrado una cantidad de gente, la gente ha renovado aquí y acá. Vamos a sacar el calentito, weón, como el rey de los billetes falsos, weón, el viejo guanto. Pero si tú te fijas, Manuel, hay un cuento. Tú preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Avaricia. El contador le advierte a Chang del riesgo que corre su modelo de negocios. Yo estoy muy preocupado por esas empresas que tú muestras en tu página web y que dices que tienen tremendos negocios cuando en realidad no existen, Alberto. Pero todas están con notificación de término de giro automática porque no tienen movimiento, no tienen actividad. Y tú tienes levantado X millones, ¿y dónde están? Son todas empresas que están en el aire. Todas. Vulneradas todas. Cuestionadas casi todas. Y esto se va a poner peor. Más adelante se va a poner peor. Y en algún momento te vas a caer. En los audios, además, queda de manifiesto la confección de documentos falsos para vestir sus operaciones. Por ejemplo, el 22 de marzo de 2013, Chang le dicta a Quintanilla las modificaciones para este supuesto certificado notarial, que busca acreditar patrimonio y solvencia por $100 millones. Pero ponlos en mayúsculas. ¿Todas? MRR en mayúsculas. Ya. En la foto. Y lo otro, la inicial de quien hizo el certificado. Y lo otro, en la redacción de cada uno dice, daba la información que tenía a la vista en la pantalla de mi computador. Ajá. Entonces, como un poquito, Sí. Diría que él tenía la vista en mi computador. El notario Gonzalo Hurtado declara en el proceso que nunca visó dicho documento y que firma y timbre no son suyos. Y efectivamente ahí se delata, parte, digamos, del engaño. Se confiesa, se deja al descubierto. Es decir, hay toda una trama, digamos, que se reconoce por parte, digamos, del imputado Alberto Chang, el ilícito, digamos, que estaba cometiendo. Algo similar ocurre con una falsa auditoría que pretende demostrar su solidez financiera ante clientes y empleados. Pero la consultora Enterprise niega cualquier vínculo o prestación de servicios a Arcano. Para nosotros son relevantes porque de alguna manera refrendan nuestra posición en el sentido que el señor Alberto Chang había ideado un esquema fundamentalmente defraudatorio de todas las personas que invirtieron con él. Le preguntamos a Alberto Chang por los documentos falsos y por primera vez vemos que pierde el control de su discurso.
¿Perdón? No hay falsedad. La ubicación de los fondos están en el extranjero, están sobre figuras protegidas. Ha habido mucho tránsito de dinero, a tener que cortar ahora. Pero te propongo que abordemos ese tema y los demás en nuestra próxima llamada por Skype. Pero no es cierto que ya digo falsedad sobre eso. Te tengo que dejar hablar. Durante su encierro en Malta, al parecer piensa mejor la respuesta anterior. Casi 3 meses después, responsabiliza de grabaciones y falsificaciones a su plan ejecutiva. Ellos intervinieron en el servidor de correo electrónico, borraron, editaron y enviaron correos con mi nombre, como si yo lo hubiera enviado, muchos de los cuales fueron hábilmente filtrados en el financiero. Ellos también tomaron el computador de Rodrigo Quintanilla, que tenía las líneas de control. Recordemos que él murió en un accidente muy intempestivo y terrible, y básicamente adulteraron la función. Sin embargo, en 200 páginas de análisis, el peritaje informático incorporado en la carpeta investigativa concluye lo contrario. En definitiva, estas evidencias señalan que el señor Rodrigo Quintanilla y el señor Alberto Chang crearon documentos falsos con herramientas de diseño gráfico desde el 2008 al 2015. El 12 de marzo de 2016, cuando Alberto Chang sale de Chile sin retorno, lo hace junto a Verónica Rají. Lo que pasa en esos días marca su relación para siempre. Entonces viajamos de Londres a Malta y le dije a mi madre, mira, esto por primera vez en 15 años se nos va a acabar la caja del importando del peso. Entonces tenemos que ser capaces de solventar todas las obligaciones. Todo el dinero está en las cuentas internacionales y para cubrir todo esto hay que mover dinero del fideicomiso. Entonces le dije, yo no sé si yo tengo orden de arresto y el fiscal Alejandro estaba llevando una gestapo financiera, verdaderamente. Así que yo no me puedo exponer a que yo vaya al aeropuerto, me arrestan, que ahí ya no puedo acceder, se viene todo abajo. Entonces dije, mira, anda tú tienes firma, transfiere el dinero para que estemos cubiertos. Y mi madre en ese momento dijo, mira, sabes que ya estoy jubilada, nunca tuve gestión en esto, no me quiero involucrar, yo solamente estoy en caso de muerte e incapacidad, ninguna de estas dos situaciones se han dado. Yo le dije, mira, la situación es crítica, se nos va a acabar el dinero. Le dije, si tú vuelves a Chile, te van a meter presa y no nos vamos a ver nunca más. Entonces me dijo, está haciendo dramático, no va a pasar nada, yo nunca he firmado, yo no soy gerente general, yo ya vendí mis acciones, yo no tengo nada que ver, lo cual es cierto. La teníamos ubicada como blanco y cuando eso sucede tuvimos la precaución, para que no nos sucediera lo que había pasado con Alberto Chang, que se había fugado del país, de poner lo que se denomina un aviso de autoridad. Es decir, de que si ella intentaba salir del país, la policía nos avisara. Y esto efectivamente sucedió. Cuando la detenemos, ella va rumbo a Malta con una serie de documentos y sobre todo con Digipass de los distintos bancos que tenía en Chile a Malta, probablemente para facilitar o intentar facilitar el movimiento de esos dineros, si bien nosotros ya teníamos congelada buena parte de esos fondos. Nombre completo. Verónica Rají Krebs. Doña Verónica, ¿cuándo fue detenida? Ayer en la tarde. ¿Quién la detuvo? La PDI. La formalizan, queda en prisión preventiva. Me atrevo a decir que como querellantes tuvimos una actitud que hoy día hasta podría ser cuestionable. Pensamos que metiéndola presa a ella, que el hijo iba a volver. Pero a diferencia de la parábola, el hijo pródigo no regresa. Con una orden de captura internacional activa, el Ministerio Público formaliza en ausencia a Alberto Chang los delitos estafa, infracción a la ley de bancos y de mercado de valores, además de lavado de activos. El abogado Rafael Gómez presenta la primera querella en representación de 20 víctimas, a las que luego se irían sumando 100 más. Y utilizaba fondos, digamos, de clientes, ¿para qué? Para hacer sus propias inversiones. Utilizaba empresas, formó sociedades en 5 países para ocultar el origen irregular de estos fondos. El gobierno de Chile solicita su extradición. En Malta lo detienen y mientras logra reunir 100.000 euros para la fianza, queda en la misma cárcel de Corradino donde hoy está tras las rejas. De todo eso y más
Alberto Chang responsabiliza a su madre. 2 brazos atados a la espalda, terrible. Ella en prisión, pasaron 6 meses así más o menos. Llegó diciembre, en diciembre expiró su acceso al fideicomiso porque estos accesos son dados año a año y expiran en diciembre. Y yo tuve mi extradición empezó, yo fui arrestado acá, empezó mi juicio, yo hablé con ella y le dije, mira, lo que tú has hecho es imperdonable. Imperdonable. Le dije, ¿te podías haber quedado en Malta? No, decidiste irte a Chile, a pasar lo que yo te pedí. En Chile te dije, por favor, quédate, porque si te me dejan arrestar, te moviste, te arrestaron. Nunca me pude defender. Tú has quedado como la víctima, pero en realidad la única persona que ha sido, que en el fondo, aunque yo he querido pagar, no he podido, he sido yo. Tienes aquí, esa fue la última vez que hablamos. No hablé nunca más con ella. ¿Qué fecha fue eso, Alberto? Diciembre del 2016. Oye, pero es que de verdad el nivel de la declaración es como que de un descaro, de una vuelta, endosa la responsabilidad a la mamá, incluso, que sabemos que estuvo en prisión y que murió, no la vio más. Dice así como, no, yo te lo dije, me da rabia, ¿por qué lo hiciste? Oye, de verdad. No te voy a perdonar nunca. Ahí lo reflejan cuerpo y alma. Frialdad. Insisto con esto, pero nosotros que no estamos involucrados en la estafa, nos da rabia. Me imagino que a usted, en su casa también, para las víctimas, para aquellos que sobreviven, de que sus familiares murieron. Esto es una rabia. Hay 20 personas que han fallecido desde que estalla este caso, esperando algo de justicia. 20 personas que no van a poder ver o saber si es que efectivamente alguna vez la persona que ve usted en pantalla, Alberto Chang, pagará la justicia chilena o si pagará el dinero que defraudó a tantas personas, entre ellos tu padre, por supuesto, Claudia. Rabia. Rabia, mucha. Sí, verlo ahí. Aparte que es como su cuento. No me gusta eso, cuando vi que hablaba que no perdona a la mamá. Es como ya un ser demasiado miserable. Y hay otra cosa que me imagino que yo estoy con Eduardo, si a uno le da rabia, ¿cómo será para ustedes? Que uno sabe que le quedan 2 años para que la causa en Chile prescriba. Y podría venirse para acá, dependiendo de lo que pase en Malta, podría venirse para acá a vivir y quizás con cuánta plata, si es que es efectivo, que él tiene esos $100 millones. Claro, como Pedro por su casa. ¿Sí? Esa es la más rabia, que no queda nada, es para que él venga y nadie haga nada. Nadie puede hacer nada. Es súper interesante también lo que planteaba la Claudia durante la entrevista, que pese a todo, Malta igual ha sido su cárcel, ¿no? Él se va a Malta el 2016, no puede salir más con una orden internacional de captura en su contra. Bueno, ahora está detenido en prisión preventiva por otros delitos cometidos en Malta por un monto que es muchísimo menor de lo que estamos hablando. Estamos hablando de 14 millones de pesos versus $100 millones, que son más de 94 mil millones de pesos. Pero finalmente no ha podido salir de ahí. Entonces, cuando después le preguntamos, y quizás lo vamos a ver más adelante, ¿cuándo pretende pagar? Porque él tiene todo un discurso muy armado. No solamente dónde está ese dinero, sino cuánto es, a quién le va a pagar, cuándo va a pagar. No es algo espontáneo que se le haya ocurrido en el minuto de la entrevista. Claramente ahí hay una intención de ese discurso. Y lo de la mamá fue muy, muy impactante, porque como les comentaba ayer, es que eso, la entrevista fue un ejercicio periodístico muy difícil, porque teníamos pequeños spots de 10 minutos, que es lo que él tiene permitido para comunicarse al exterior, o con familiares o amigos, en este caso lo hizo con nosotros. Entonces quedaban preguntas pendientes. Yo le pregunté en una primera ocasión por su madre, y él decidió callar. Dijo, es un tema complejo, no me puedo referir a eso ahora. E insistimos, meses después. Y ahí es donde da estas declaraciones. Y claro, la va culpando de todo lo que a él le pasa. En una parte queda, incluso dice, ella se consideraba una víctima y bueno, el único que ha sido, no dice víctima, pero lo deja como ahí rebotando. Pero después dice, aún cuando ella murió, yo aún no la perdono. Sí, es que esa frase, esa para mí fue lo más impactante de todo el reportaje. Cuando él dice, yo nunca la voy a perdonar. Que tú decís, tu mamá estuvo presa, no la viste nunca más, por culpa tuya. Ahí y era una relación, además, Mari, decían que ella lo adoraba. Era una relación
muy, muy estrecha. Ella lo crió, o sea, ella lo formó, lo acompañó, estuvieron juntos tanto tiempo. Entonces, finalmente ahí hay un elemento muy, muy crucial, en el fondo, para entender a Alberto Chang. Yo creo que se murió de pena, no opinión personal. Pero 2022. Vamos a ver cómo avanzan estas historias, la ardiente paciencia con la cual las personas que fueron víctimas de esta estafa esperan algo de justicia, aunque sabemos que en 2 años más esto prescribe. Yo no sé de qué otro lado judicialmente se podrá agarrar un caso como este para que una persona como ella no esté libre y pueda seguir estafando a otras personas, porque tiene una capacidad de embaucar a través de como buen antisocial, le voy a ocupar esa palabra, no la otra, una capacidad de embaucarte con las historias que uno dice, bueno, a lo mejor en una de esas. En una de esas. No sé, están hechos están todos cortados con la misma tijera, lamentablemente. Son las 10:54. Claudia, muchas gracias por venir acá. Un abrazo a tu familia. Lo que viene. Muchas gracias. Y paz a ti y a todo el equipo. Felicitaciones nuevamente por el trabajo que nos han presentado la noche de ayer. Gracias a ustedes por tenernos acá.